Bienvenido a la sección general del hospital. El día de hoy vamos a tener un invitado que ya todos ustedes conocen, el doctor José Juan Godínez Montaño. Es egresado como médico cirujano de la UNAM, de CEU, y realizó su residencia en el Hospital Central de Pemex. Después de eso, realizó un diplomado en la Clínica de Displaces del Hospital General de México. Y el día de hoy nos viene con un tema bastante interesante y muy importante para lo que es salud primaria y salud reproductiva materna, mitos y realidades del BPH. ¿Sí? Entonces, le damos la bienvenida al doctor. Gracias, profesor. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. A lo mejor si, pues con lo de todas no estoy muy de acuerdo, entonces solo menciono todas y todos. No sé si a lo mejor podemos dejar aunque sea las luces de atrás, porque yo sé que los que están posguardia difícilmente, por más que haga yo esfuerzo, se mantendrán despiertos. Si es posible, por favor. Bueno, vamos a hablar del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano cobra relevancia a partir de un suceso en el que este individuo, un alemán, Surhausen, recibe el premio Nobel de Medicina por haber confirmado de manera fehaciente que el virus del papiloma humano es el agente etiológico del cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres en México. La primera causa es por cáncer, es el SEA de mama, y el cáncer cervicouterino sigue causando aproximadamente 4,000, entre 3,500 y 4,000 muertes anuales en nuestro país. ¿Qué relevancia tiene el haber demostrado que el virus del papiloma humano es el causante, es la etiología? Pues es el primer cáncer en el que está perfectamente establecido que su agente etiológico es un virus. Están investigando virus como participantes de otros tipos de cánceres, pero hasta el día de hoy, el único tipo de cáncer que tiene como etiología un virus es el cáncer cervicouterino, y este es el virus del papiloma humano. Esto ha generado una situación de angustia innecesaria para cuando una mujer recibe un diagnóstico de probablemente tener la infección por el virus del papiloma humano. Y vamos a ir estableciendo algunas otras conocimientos que son importantes en relación a este virus. Entonces, en la actualidad no hay duda en que la etiología, el causante del cáncer, es el virus del papiloma humano. Pero es importante saber que para que una mujer desarrolle cáncer cervicouterino, primero tiene que adquirir la infección por el virus del papiloma. Sin embargo, el tener el virus del papiloma humano, al haberlo adquirido, no es suficiente para que desarrolle cáncer. De hecho, la inmensa mayoría de las mujeres que adquieren el virus del papiloma humano no van a desarrollar cáncer. Eso es muy importante porque no es lo mismo saber que el virus del papiloma es el agente etiológico y que después pensemos que si tengo el virus, tarde o temprano voy a desarrollar cáncer cervicouterino. Esto no es así. El virus del papiloma humano mide 55 nanómetros. Este dato también es muy importante. ¿Ustedes saben cuánto mide un nanómetro?
Doctor Cano. 1000 partes de 1 milímetro es una micra. En 1 milímetro caben 1000 micras y cabe 1 millón de nanómetros en 1 milímetro. ¿Por qué es importante este dato? Porque los microscopios que tienen los citotecnólogos o los patólogos aumentan 20 por, 100 por, más lo de los objetivos 2.5, pueden aumentar hasta 250 veces el tamaño de las cosas para poder ser vistas. Por eso ven células que midan micras, ¿sí? Pero los nanómetros no los pueden ver en un laboratorio de patología o de citotecnología convencional. Para ver un virus que mida 55 nanómetros, se requiere un microscopio que aumente 1 millón de veces el tamaño de las cosas. Y esos son los microscopios electrónicos. En el CICES, en centros de investigación, tienen microscopios con esta capacidad, pero no están instalados en todos los laboratorios de patología. ¿Cómo es entonces que un patólogo o un citotecnólogo puede reportar cambios por virus del papiloma humano? Lo que está observando son cambios en la célula que le hace suponer que esos cambios, esas modificaciones son causadas por el virus del papiloma. Binucleaciones, formación de vacuolas dentro del citoplasma, en fin, dependiendo del grado de afectación, puede haber diferentes cambios. Pero es importante saber que no son patognomónicos, es decir, la sensibilidad y la especificidad de la prueba de la citología no son del 100%, ¿sí? Entonces, puede haber lesiones por virus del papiloma humano, en realidad no sean causadas por el virus. Esto hay que ser muy claros cuando entrega una recibe, en el sentido de asegurar que lo que están reportando es porque viene el virus. No ha visto el virus en esa muestra, solo que células. Si me pasan la siguiente, no sé por qué dejó de cambiar. Entonces, como les decía, el virus del papiloma humano es el agente etiológico del cáncer cérvico-uterino. Esto ya está documentado más allá de cualquier duda razonable. Es una causa necesaria, sí, para desarrollar cáncer cérvico-uterino, pero no suficiente. Tienen que pasar otra serie de cosas para que, estando ya el virus afectando las células del cérvix uterino, sean transformadas cáncer. Estos virus tienen la capacidad de afectar a la célula en su mecanismo de muerte celular programada. Todas nuestras células tienen un tiempo de vida, no son eternas, igual que los seres humanos. Tienen un tiempo de vida y es importante que nuestras células mueran y sean sustituidas por otra célula. Cuando una célula pierde su capacidad de morir, el virus del papiloma humano es capaz de producir la inmortalización de la célula. Por eso es que se produce el cáncer, porque entonces es una célula que se puede replicar, pero que va a permanecer. Y esto es lo que va a ir generando finalmente el tumor. Son varios los mecanismos a través de la cual el virus del papiloma humano es capaz de afectar el mecanismo de la muerte celular programada. Lo importante es saber que esta capacidad es lo que le da la característica de poder ser el agente etiológico del cáncer cérvico-uterino. Otra cosa importante de saber del virus del papiloma es que existen muchos subtipos que
el virus tiene diversidad de subtipos, de genotipos. Y en estas diversidad se han descubierto que más de 100 tipos de virus del papiloma pueden infectar a la mujer o al hombre. Pero no todos tienen la potencialidad de transformar la célula, de inmortalizarla. Entonces, también es importante, si establecemos el diagnóstico de que una mujer tiene el virus del papiloma humano, saber cuál es el subtipo que tiene. Porque, por ejemplo, el 6 y 11 no son capaces de producir cáncer en la mujer. Solo se manifiestan presentando verrugas. Entonces, llega una mujer con un papá Nicolau que dice que está normal, citológicamente está bien, pero tiene verrugas. Ella piensa que el hecho de que tenga verrugas es porque tiene el virus del papiloma que le va a causar cáncer. Y esto es incorrecto. Si está teniendo verrugas, es porque seguramente tiene la variedad 6 y 11 del virus del papiloma humano, el subtipo viral, que solamente se puede manifestarse así y no le causará verrugas. Digo, no le causará cáncer, solo verrugas. Bien, por otro lado, las infecciones por virus del papiloma humano pueden tener, dependiendo del subtipo, diferentes caminos. El 6 y el 11 ya vimos que son virus considerados de bajo riesgo porque pueden condicionar la presencia de un condiloma acuminado o de una infección pasajera que puede regresar o que puede ser tratado. Si una paciente presenta lesiones condilomatosas o verrugas en el área genital, existen muchas maneras de eliminarlas. Puede ser aplicando ácido tricloracético, puede ser electrofulgurando con un cauterio tradicional, puede utilizarse láser si queremos cobrarle más por quitarle las lesiones. Pueden utilizar sustancias, ¿no?, inmunomoduladoras como el imiquimod, puede utilizarse la podofilina, en fin. Pero es importante saber que esta ruta no es la que nos interesa en relación a las muertes por cáncer cervicouterino, porque esto va a causar otro tipo de afectación. El 16 y 18 son los virus más comunes capaces de transformar la célula y de producir un cáncer. Pero incluso estos también pueden dar una infección pasajera a la paciente que desarrolle una lesión de bajo grado, una displasia leve o displasia moderada, que es equivalente a decir NIC1 o NIC2, y que a pesar de haber desarrollado esta lesión la célula, los cambios regresen y esa paciente no desarrolle más alteraciones celulares. Pero si la infección del virus persiste, entonces esta lesión de NIC2 o NIC3 puede progresar a un cáncer. ¿Ok? Entonces, infección por VPH es necesario para el desarrollo del cáncer, sí, pero no suficiente porque va a depender de muchos factores para que al final una mujer pueda o no desarrollar el cáncer. Y bueno, en la historia natural, en la evolución natural, puede ocurrir entonces la infección, la progresión, la permanencia y el cáncer, pero también la regresión de lesiones. Incluso pacientes que han tenido lesiones de alto grado han tenido regresión. Claro, cuando las detectamos y se trata de una lesión de alto grado, ya no está indicado esperar la regresión o vigilar la regresión. Tenemos que quitar la lesión y entonces ahí establecemos un tratamiento de manera oportuna para evitar la progresión de la lesión. Entonces, miren este dato. De cada 1000 mujeres que tengan una infección de virus de alto riesgo, 100 van a desarrollar alteraciones que pueden ser diagnosticadas a través del Papá Nicolau. De estas, 8 van a desarrollar lesión de alto grado
y solo 1.6 van a desarrollar cáncer cérvico-uterino. En la actualidad, a partir de que sabemos que el virus del papiloma es el factor etiológico del cáncer cérvico-uterino, las pruebas de detección se han encaminado justo a saber si una mujer ha estado en contacto con el virus del papiloma. Y entonces, eso da origen a que existan pruebas como las PCRs, que al tomar la célula del cervix se puede mandar a estudiar para buscar el DNA viral y saber si tiene o no el virus del papiloma y si lo tiene, qué subtipo. Podemos saber si hay 16 o 18, o si hay otros subtipos menos comunes, pero que también son capaces de transformar la célula. Esa prueba de PCR se recomienda en mujeres de 35 años o más. ¿Por qué no es recomendable hacer esa prueba en mujeres más jóvenes? Porque la inmensa mayoría de las lesiones, sobre todo de bajo grado, van a regresar, van a involucionar. Se han hecho estudios para ver qué porcentaje de la población que haya iniciado a tener vida sexual activa tienen virus del papiloma humano, haciéndoles el estudio 5 años después de haber iniciado su vida sexual activa. Se hizo en mujeres de 25 años que al menos tuvieran 5 años de haber iniciado su vida sexual y el 30% salieron positivas para la presencia del virus del papiloma. Con este conocimiento, si yo me pongo a hacer a todas las mujeres jóvenes que tienen pocos años de haber iniciado su vida sexual, estos exámenes, lo que voy a generar, pues es un temor desmedido, no tiene sentido. A mí me interesa captar a aquellas pacientes en donde el virus del papiloma humano esté persistiendo. Por eso la prueba de PCR no se indica antes de los 35 años. Cuando yo le entrego un resultado de una citología a una paciente, la mujer en general actualmente ya sabe dos cosas: que tiene una infección de transmisión sexual y que ésta le va a producir cáncer. Pero como hemos visto, esta percepción no es tan exacta. Si yo le entrego a una paciente un Papa Nicolau con una lesión de bajo grado por virus del papiloma humano, debo referirla a una clínica de displasias. Y de las lesiones de alto grado, las falsas positivas no son pocas. Entonces, esta información también es importante otorgarla a la paciente. Hay aquí alteraciones celulares que sugieren que usted puede haber adquirido el virus del papiloma humano y que está transformando la célula. Pero esto se tiene que verificar haciendo un estudio de colposcopía y en caso de confirmar la lesión, tomar una biopsia para ahora sí poder establecer el diagnóstico. El hecho de que sea una infección de transmisión sexual y que la paciente además obtenga este resultado, en muchos de los casos hace pensar a la paciente que si ella se había hecho hace un año o dos un Papa Nicolau, había salido normal y ahora les dicen que tiene una lesión por VPH y es de transmisión sexual, pues entonces voltea a ver a la pareja o a las parejas, ¿no? Y probablemente se genere, sin haber confirmado la presencia del virus del papiloma, un conflicto de pareja. Esto también es muy, muy frecuente. Pero entonces, la paciente es referida a la clínica de displasias, le hacemos una colposcopía, tiene un epitelio totalmente sano, no hay ninguna lesión de virus del papiloma humano. Yo le digo a la paciente que no tiene nada y la paciente pues no puede creer todo lo que ha vivido antes porque se generó un montón de situaciones y ahora resulta que era un falso positivo del Papa Nicolau, que como les digo, no son pocos, sobre todo en diagnóstico de lesión de bajo grado.
El periodo de incubación, si una persona, una mujer, está en contacto con el virus del papiloma humano, pueden pasar desde 8 semanas hasta 40 años para que este virus se manifieste o sea capaz de transformar la célula. Y mientras la célula no sea transformada, no podemos diagnosticar la presencia del virus, a menos que haga una prueba de PCR que está indicada solo después de los 35 años. Desde 1940 es que George Papanicolaou propone este estudio de citología. Él dice, si tomamos una muestra de las células del cérvix y la vemos al microscopio, podemos anticiparnos al diagnóstico antes de que ya haya un tumor en esa localización. George Papanicolaou propone esto en 1940. Y un alemán, Hans Gieselmann, desde 1925 había inventado el colposcopio. Walter Schiller, había completado de que además de hacer la colposcopía utilizando el Lugol, podría detectarse tempranamente lesiones en el cérvix uterino. Y el mismo Hans Gieselmann, en 1938, ya había descubierto que el ácido acético aplicado sobre el epitelio cervical hacía más evidentes las lesiones provocadas por el virus del papiloma. No sé si Hans Gieselmann tenía acceso a la cocina en donde aplicó a lo mejor primero mostaza, mayonesa, ketchup, pero al final es que cuando aplica vinagre se da cuenta que esto hace muy evidente trastornos que puedan tener las células. Y si además tenemos el microscopio modificado, que es el colposcopio, para que ese epitelio lo veamos magnificado, pues eso facilita el diagnóstico. Entonces, si desde 1925 se había inventado el colposcopio, incluso la tinción, 2 años antes de la propuesta de George Papanicolaou, que era la citología, ¿por qué hoy por hoy en el mundo se hace como método de escrutinio Papanicolaou y no colposcopía? ¿Por qué consideran ustedes que en la actualidad se utilice la citología como método de escrutinio y no la colposcopía? Por costo, es de las cosas que se ha argumentado. En realidad, un colposcopio puede hacer de manera directa con una persona capacitada 25, 30 colposcopías en una jornada, hasta 60 en una sola jornada. Entonces, en realidad, el costo es algo que se ha argumentado, no es tan justificado para esto. De llevar, como de Papanicolaou, que llevar tu colonoscopio es diferente. El hecho de llegar a lugares aislados con citología y no con colposcopía fue otro argumento que también se ha manejado, pero de hecho, a mí me tocó ir con una unidad móvil hasta el último rincón del municipio de Ensenada, a cualquier parte. Íbamos con un colposcopio y las pacientes allí eran revisadas. La realidad es que la razón por la que se utiliza Papanicolaou y no colposcopía como método de detección es porque los alemanes perdieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. A partir de que pasa esto, todo lo que oliera alemán fue desterrado de la tierra. Pocos países le dieron refugio a los alemanes. Uno de los países que en América Latina le dio refugio fue Argentina. Y hoy por hoy Argentina es el país con más colposcopistas por habitantes de toda América, porque adoptaron
mucho de los conocimientos de los alemanes, la colposcopía no solamente, cuestiones bélicas, guerra. En los primeros años después de la posguerra con el asilo político, los soldados argentinos parecían alemanes porque tenían exactamente los uniformes muy parecidos, el tipo de casco, en fin. Pero bueno, hoy por hoy es el Papa Nicolau el estudio que se realiza como escrutinio y se deja la colposcopía para comprobar o descartar lesiones que reporten la citología. ¿Cuál ha sido uno de los principales problemas por los que sigue habiendo muertes por cáncer cérvico-uterino? ¿Por qué, siendo una enfermedad que es posible diagnosticar incluso antes de que exista la primera célula cancerosa, por qué sigue habiendo muertes? El problema es que la cobertura, el hecho de poder llegar a todas las mujeres para hacerles una citología, es algo que no se ha logrado. Cáncer cérvico-uterino, como otras enfermedades, había sido considerado una patología de la pobreza. Como este calificativo políticamente no era muy bien visto, fue desterrado también. Actualmente ya no escuchamos patologías de la pobreza, que siguen existiendo, como el cáncer cérvico-uterino. ¿Por qué es una patología de la pobreza? Si un Papa Nicolau es gratuito y una persona va a un centro de salud y no le van a cobrar nada. Sí, pero la pobreza implica toda la idiosincrasia, todas las condiciones socioculturales que hacen que una mujer no tenga la disposición de ir a que le tomen una muestra colocándole un instrumento en su vagina para tomar una muestra del cérvix. Entonces, esta situación de idiosincrasia hace que hoy por hoy la inmensa mayoría de las mujeres que mueren por cáncer cérvico-uterino son mujeres pobres. Bueno, ¿y qué hay del caso del varón? El caso del varón no tiene importancia desde el punto de vista de lo que principalmente tratamos de eliminar, que es las muertes por cáncer cérvico-uterino. Es importante tener el conocimiento de que el varón puede desarrollar lesiones y las desarrolla siempre y cuando el virus del papiloma que adquiera sean de la variedad 6 y 11, que son los capaces de desarrollar verrugas. Porque el virus del subtipo 16 y 18, que es el principal involucrado en el cáncer cérvico-uterino en la mujer, en el varón no se ha demostrado que sea capaz de producir ninguna lesión. Se empezaron a hacer estudios de citología en el que se metía el cepillo de Citobrush que usamos para los papanicolaos en la uretra peneana de hombres en los que sus parejas habían salido positivas para virus del papiloma. Y salían negativas las pruebas en la inmensa mayoría de estos varones, aún sabiendo que lo más probable es que las tuvieran, dado que sus parejas la tenían. Entonces, no hay, pero ni poquito, la cantidad de cáncer de pene o de ano, si quieren ver, a pesar de que sabemos que el virus del papiloma es el causante del cáncer cérvico-uterino. En el varón ocurre esto, entonces, bueno, pero sí puede desarrollar verrugas. El tratamiento, pues es igual que en la mujer. Si aparecen las lesiones, es quitar la lesión. El virus, una vez que se adquiere, va a permanecer en el organismo de la persona por muchos años. ¿Es posible que lo logren eliminar después de muchos años? Sí. Se han visto a través de la vigilancia de PCR cada 5 años, que no debe ser antes de 5 años, que puede negativizarse la positividad porque el organismo es capaz de eliminar al virus a través de sus mecanismos de defensa. ¿Y qué hay con los bebés? Otro temor, otro mito es, si yo tengo virus del papiloma humano,
y mi bebé nace por parto, le voy a transmitir el virus al bebé. Esto no es cierto. Si yo tengo una lesión de displasia que me detectaron y me confirmaron a través de biopsia, tengo un NIC2, por ejemplo, el bebé puede nacer por parto y eso no va a afectar absolutamente ni a la mamá ni al bebé. Si lo que tengo son lesiones verrugosas en lo que llamamos canal del parto, si tengo verrugas en la vagina, en el cérvix, en la vulva, es mejor, si al momento del parto tengo lesiones, es mejor que sea por cesárea. No porque ese niño o esa niña de adulta vaya a desarrollar lesiones en sus órganos sexuales, en sus genitales, no, sino que existe una complicación que se llama condilomatosis laringea, donde partículas virales, al pasar el bebé por el canal del parto de una mujer con verrugas, pueden instalarse en las cuerdas vocales de este recién nacido y condicionar la condilomatosis laringea, que es una situación de difícil manejo y que por eso es que no se debe de permitir, si la paciente se detecta al final de su embarazo con estas lesiones, se debe evitar el parto, solo por eso, no porque vaya a transmitirle el virus al bebé, ¿ok? Ahora bien, ¿dónde se puede adquirir el virus del papiloma humano? ¿Se puede adquirir en un baño público? Sí. ¿En una alberca? También. Hasta en la cocina, pero cogiendo. Porque es una infección de transmisión sexual. La manera de adquirirla es teniendo relaciones sexuales. No importa el lugar, siempre y cuando haya relación sexual e incluso casi necesariamente con penetración, porque de lo contrario es muy difícil que ocurra la infección o la transmisión. El contacto piel a piel, en el caso de los genitales a través de una relación sexual, es la forma más frecuente con penetración. Otro tipo de contactos pudiera causar la infección, pero es mucho menos común. Como quiera, tiene que haber al menos una cercanía bastante importante para que la transmisión se pueda llevar a cabo. Hoy por hoy, entonces, les decía, el método de detección temprana que vamos a utilizar de manera institucional es el Papanicolau, y de este estar anormal, la paciente debe ser referida a una clínica de displasias. Este hospital cuenta desde hace más de 20 años con clínica de displasias. Ahorita tenemos un colposcopio que es como el Rolls Royce de la colposcopía, que es un car size, una óptica bastante buena, y todo lo necesario para el manejo de este tipo de pacientes lo tenemos en la clínica de displasias de este hospital, donde deben ser referidas todas las pacientes que tengan un Papanicolau anormal del municipio. Con la colposcopía se puede confirmar o descartar la lesión, y en caso de tenerla, siempre debemos confirmarla con una biopsia dirigida para ahora sí, una vez que tengamos el resultado de la biopsia, tomar la decisión del tratamiento. Les comento esto porque muchos médicos, con un resultado de Papanicolau que reportan una lesión de alto grado, un in situ, le proponen histerectomía a una paciente, cuando en realidad probablemente ni siquiera tenga lesión. Entonces, lo indicado es, un Papanicolau no debe ser considerado diagnóstico. Es una sospecha diagnóstica porque fue a través de una prueba de escrutinio. Tiene que confirmarse la lesión para poder decidir el tratamiento. Porque así como puede no tener nada la paciente y haberle hecho una histerectomía, puede tener un cáncer invasor en un estadio que ya no era quirúrgico. Y al quitarle el útero,
en lugar de ayudarle a la paciente, estoy agravando, estoy llevándolo a un nivel mayor de afectación. Entonces, por eso no debemos dar tratamiento basados en un resultado citológico. Tiene que ser comprobado el diagnóstico por biopsia dirigida por colposcopía. Y bueno, las lesiones se han clasificado a lo largo del tiempo de muchas maneras. Papanicolau proponía alteraciones inflamatorias, alteraciones probablemente precancerosas o alteraciones celulares cancerosas francas. Luego vino la OMS que introduce el término de displasia y pone displasia leve, moderada y severa. Y luego Richard dice, no, aquí hay una alteración celular neoplásica, entonces se debe llamar neoplasia interepitelial cervical, grado 1 o NIC 1, neoplasia interepitelial cervical, grado 2 o NIC 2, o neoplasia interepitelial cervical, grado 3, NIC 3. Y luego un grupo de patólogos, ginecólogos y sabios en Estados Unidos se juntan en Bethesda y dicen, a ver, no. Aquí lo importante es que el diagnóstico le diga ya al médico qué va a hacer. Entonces va a haber lesión de bajo grado, donde vamos a meter al NIC 1, que es lo mismo que displasia leve, o lesión de alto grado, donde vamos a meter al NIC 2, al NIC 3, que es la displasia moderada, severa. El C in situ entra ahí en lesión de alto grado. Y entonces los diagnósticos solo van a ser lesión de bajo grado o lesión de alto grado. ¿Qué pasa en la actualidad? Los citólogos o los patólogos le ponen en una biopsia displasia leve, NIC 1, lesión de bajo grado con cambios citopáticos que se pueden asociar a virus del papiloma humano. Entonces utilizan todas las clasificaciones históricas para describir que hay una lesión de alto grado. Y si es una lesión de bajo grado, perdón, y si es una lesión de alto grado, pues igual, ponen displasia moderada o severa, dependiendo del caso, NIC 2, lesión de alto grado. En realidad, todas las lesiones de displasia son producidas por el virus del papiloma, porque también luego en el Papanicolau ponen el diagnóstico NIC 1 y otro diagnóstico NIC 1 más VPH. Entonces el médico asume que el que tiene NIC 1 como diagnóstico solamente no tiene VPH. Y eso es un error. Si tiene NIC 1 es porque tuvo una afectación por el virus del papiloma. No hay nadie que pueda causar una displasia leve más que el virus del papiloma humano. Entonces, es NIC 1 y NIC 1 más VPH son sinónimos. Si lo quieren poner o no, no significa que le voy a decir a la mujer, no, usted no se preocupe, tiene NIC 1, pero no tiene VPH. No, tiene NIC 1 por citología, vamos a ver si hay realmente una lesión. Tiene que confirmarse el diagnóstico. Como les decía, la prueba de PCR que se hace actualmente en los centros de salud, incluso aquí en el hospital, debe hacerse a partir de los 35 años porque va a permitir captar las pacientes en las que el virus esté permaneciendo. ¿Y qué hay de las vacunas? Las vacunas existen desde que empezaron a aplicarse dos tipos. La que solamente es bivalente, que tiene para el subtipo 16 y el 18, y las que además le suman el 6 y el 11. Desde el punto de vista de estrategias en salud, la que se utiliza es la que está contra los virus que pueden causar cáncer. El ponerle más subtipos a la vacuna la hace más cara. Entonces, en optimización de recursos, la que institucionalmente manejamos es la bivalente, la que tiene para virus de subtipo 16 y 18. Este mismo personaje que les mencioné, que tuvo el premio Nobel de Medicina por esta asociación, es uno de los investigadores que elabora la vacuna y él establece que es necesario esperar aproximadamente 20 años
para ver si la vacuna fue efectiva para evitar el cáncer. Ya pasaron esos 20 años de que se vacunó la primera mujer o las primeras mujeres, y hasta la fecha parece ser que es suficiente para evitar que una mujer, aun si está en contacto con virus del papiloma, desarrolle lesión en su epitelio. Así que las vacunas, que en muchos casos han demostrado su utilidad para virus del papiloma, también es útil. Si alguien les pregunta si le recomiendan ponerle a su niña que tiene 9, 10, 11, 12 años la vacuna, la respuesta por las evidencias hasta ahora debe ser sí. Hay que aplicarle la vacuna porque esto hasta ahora sí ha demostrado que puede proteger a las niñas contra el virus del papiloma. Ahora bien, seguimos con el problema de la idiosincrasia, porque si para una persona con cierto nivel socioeconómico y cultural le resulta complicado aceptar que a su niña le pongan una vacuna que es para prevenir una infección de transmisión sexual, imagínense en estratos más bajos. Y esto de la vacunación, pues que ha sido un tema a lo largo de la historia de las vacunas, pues también es uno de los principales factores. Otra vez, la cobertura, el porcentaje de mujeres que hasta ahora, o de niñas que hasta ahora han sido vacunadas, es muy bajo. Por eso seguimos teniendo cáncer cérvico-uterino. El tratamiento en las etapas de lesión de bajo grado, de alto grado, en las etapas preinvasoras, antes de que esa célula ya sea cancerosa, es bastante sencillo. Una vez que el diagnóstico se confirma, los tratamientos, el más utilizado es la electrocirugía. En las clínicas de displasias es el más recomendado. Solo debemos de tratar lesiones preinvasoras. Una vez que ya se rebasó la membrana basal y que ya hay un cáncer ahí, eso debe ser ya del manejo del oncólogo. Y el tratamiento, pues podemos usar, ya les decía, sustancias cáusticas o químicas, modificadores de la respuesta inmune, y lo más frecuente que utilizamos y que tenemos aquí en el hospital es un cauterio común, como el que hay en los quirófanos, un equipo de electrocirugía. Entonces, no convirtamos el reporte citológico y tampoco el reporte del patólogo en una sentencia para la paciente. Si tienen oportunidad de dar un resultado de una citología a una mujer, traten de darle la información de manera más completa para que no generemos una situación que realmente no tiene ningún beneficio para la mujer. Y bueno, para concluir, el virus de papiloma, entonces ya dijimos cuál es el mecanismo de transmisión. Es importante recordar, sí es necesario, pero no suficiente. El virus del papiloma representa el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino. Y el resto son situaciones que pueden facilitar su presencia. Por ejemplo, las mujeres fumadoras. Se ha demostrado que las células de Langerhans que existen en el epitelio cervical, que cuando detectan una célula que está siendo modificada, la fagocitan, la eliminan. De esta manera hay un mecanismo de protección contra el desarrollo de lesiones que tienen las mujeres de manera natural. Son las células de Langerhans. Pues la cantidad de células de Langerhans en mujeres fumadoras está abatida, se reduce de manera importante. Por eso el tabaquismo, como en otro tipo de cánceres, es un factor que si ya tiene el virus puede facilitar el desarrollo, entre otros factores que no vamos a analizar el día de hoy. Es importante saber que aún adquiriendo el virus del papiloma, solo una mínima cantidad de la población va a desarrollar cáncer. Pero tenemos que monitorizar a todas porque no sabemos cuáles de ellas lo va a desarrollar. Y la vacunación hasta ahora parece ser la estrategia efectiva
en el objetivo de reducir las muertes por cáncer cérvico-uterino. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si van levantando la mano. Le voy a pedir un favor. Ahorita nada más conforme vayan haciendo su pregunta, para que puedan escuchar las personas que tenemos a 11 conectados, que también puedan escuchar sus preguntas. Adelante, doctor. Pues es una cuestión de establecer estrategias de optimización del recurso. Obviamente la vacunación universal en niños y niñas se antoja una estrategia mejor que solo vacunar niñas. El problema es el costo, ¿sí? Invertir para vacunar a ambos, pues, por un lado. Por otro lado, ni siquiera hemos alcanzado a mejorar la cobertura en las niñas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión, este tipo de decisiones se toman basado en esto, en riesgo, beneficio, en costo y en cómo optimizar el recurso, ¿no? De repente, yo aquí a través de los años, desde que estamos vacunando, veo que hay mucho dispendio, o sea, vacuna que se caduca porque no hay suficientes personas dispuestas a vacunarse. Entonces yo les he dicho aquí, no se preocupen, si viene una persona y quiere vacunarse, pues vacúnenla, aunque ya no esté en el logro de edad, aunque, ¿no? E incluso si fuese un niño, pues yo creo que, pero eso es algo local. La estrategia nacional, lo que dice la norma, como debe de ser, es se vacuna solamente niñas en este rango de edad. Doctor, y una jovencita que ya inició vida sexual activa de edad temprana, ya no se puede vacunar. Si tiene menos de 25 años y no hay evidencia de que ella tenga lesión por VIH, puede vacunarse y es beneficiada, sí. Doctor. Una pregunta muy clara de su clase que nos aclara muchas cosas. Tengo una pregunta. Paciente que tenga un niño, todavía se indica vacunada o en qué momento ya no se indica vacunada. Las vacunas en la actualidad se utilizan mucho como terapéuticas, pero no lo son. Una persona que ya desarrolló un NIC1 confirmado por biopsia dirigida, que sí tiene una lesión, vacunarla no le va a beneficiar en nada. Aunque se utilizan cotidianamente este tipo de estrategias. Para los adolescentes no se sientan tan a salvo de no adquirir un cáncer sobre todo el tipo 16 y 18. Sí, el 6 y 11 para el hombre, la enfermedad de Bauer, pero también hay tumores de margen anal en varones por el 16 y el 18. Y lo que la literatura dice que hay que vacunar, pues, quizá ya no tiene ningún efecto curativo en sí, pero sí los vacunan todavía. Y sí hay cáncer en el hombre. Sí, claro, pero el número de muertes por cáncer anal comparado con cáncer uterino, si el virus fuera el factor suficiente en estos casos para causarlo, pues tendríamos un número mayor de casos. Ahora, no digo que no se preocupen, si van a tener relaciones y no sabemos si la pareja tenga, pues a usar condón, ¿no? Pero sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien ¿Alguna más? otra pregunta? Doctora. A ver, permítame nada más que le lleven el micrófono para que si alguien está escuchando a distancia. Aquí sí, pero la gente que está allá no. Se vacuna y ya después contrae VIH, ¿se puede volver a vacunar? No, pero si una persona se vacunó antes de adquirirlo, la posibilidad de que desarrolle lesiones es casi cero. Entonces, si se vacunó y desarrolló una lesión, habría que ver si es porque es un subtipo. En esos pacientes sí está indicado ya hacer
cualquier edad, PCR. Porque si se vacunó, seguramente fue pues 16 y 18. Hay otros subtipos de alto riesgo que pueden causar cáncer. El 16 y 18 son los más frecuentes, pero no son los únicos. Entonces, no tendría caso la vacunación porque aún si fue por otro subtipo, no hay vacuna para esos otros subtipos, solo para 16. Entonces, lo que se tendría que hacer es, se detecta lesión, a pesar de que se vacunó, se le da el tratamiento, ¿no? Dependiendo del grado de lesión, lo que les mencionaba, ¿no? Se decidirá cuál es el tratamiento. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Queja? ¿Invitaciones? Bueno, entonces, agradecemos al doctor.